Inicio la clase de hoy acerca de cáncer gástrico. ¿Logran ver el documento compartido? Sí, doctora, sí se puede ver. Ya, perfecto. Bien. Vamos a empezar con la teoría del día de hoy. Cáncer gástrico es una patología muy frecuente dentro de los cánceres a nivel mundial, considerado como segunda causa de cáncer, segunda causa de muerte, perdón, en los hombres y tercera causa de muerte en mujeres. Y a nivel nacional es considerada como la tercera causa del cáncer de acuerdo a las últimas estadísticas dadas en el 2018. Se considera como la segunda causa de muerte en varones y la cuarta causa de muerte en mujeres, siendo un promedio de tercera causa de muerte en el país. Principalmente cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, tenemos que tener en cuenta también la localización de cuáles son las zonas más frecuentes de presentación, siendo la parte del tercio proximal de estómago la causa más frecuente de tercio proximal en un casi 40%, en un tercio distal de aproximadamente 32% y muchos de ellos comprometiendo canal pilórico, produciendo el síndrome pilórico, tercio medio aproximadamente el 17% y raras veces ocupa unas lesiones todo el estómago un 12%. Cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, estamos hablando de que van a haber factores que van a intervenir en la producción del cáncer. Dentro de ellos están los factores ambientales. Se dice y está descrito que ciertos factores, tales como el exceso de consumo de sal, el aumento de la ingesta de nitritos o nitrosaminas, bajo consumo de frutas y vegetales, el mismo hecho de la infección del Helicobacter pylori o la presencia de infecciones por el virus del Epstein-Barr, así también como el consumo de tabaco y de alcohol, consumo de comidas ahumadas, de pescado seco, alimentos encurtidos, son aquellos factores ambientales que van a estar relacionados a la formación de cáncer gástrico. No es que todas las personas que consuman o tengan estos hábitos o en estas situaciones van a ser ciertos factores que asociados a otras variedades o a otros factores oncogénicos o ya netamente celulares van a tener mayor probabilidad de tener cáncer gástrico. Cuando nosotros hablamos de la etiología del cáncer, tenemos que tener en cuenta dos grandes aspectos. Por un lado, la apoptosis, que es la muerte celular programada, que de forma natural nuestro organismo está programado para que ciertas células puedan morir en determinado momento. Sin embargo, cuando hay estos episodios de cáncer o cuando tenemos un paciente con cáncer, vemos que hay una pérdida de esa apoptosis, entonces las células no mueren. Y al no morir adecuadamente comienzan a producir nuevas, digamos, formación de nuevas células, pero ya células dañadas o precipitan la formación de nuevos vasos. Adicionalmente a eso tenemos también la presencia de ciertos protooncogenes como el CRP2 o el NEU, que están relacionados a ciertos grupos de cáncer. Son un grupo, son parte de los miembros de un grupo de moléculas relacionadas también a la apoptosis que se ha visto que está asociado a esta pérdida de apoptosis espontánea en aquellos pacientes que pueden tener cáncer gástrico. Adicionalmente, también se ha visto que aquellos pacientes que están más sobreexpuestos a este gen relaciona con la variante intestinal del cáncer, con la presencia de metástasis incluso ganglionares y con la supervivencia. El otro factor etiológico que también hay que tener en cuenta es la angiogénesis. Juega un valor muy importante en el desarrollo de las neoplasias por el aporte de nutrientes y por favorecer la capacidad metastásica de este cáncer. Las células endoteliales tienen un efecto paracrino, ya que son capaces de secretar factores de crecimiento que estimulan a las células tumorales. Mientras más vascularizado sea un tumor, mientras más nuevas formaciones de vasos tenga ese tumor, tiene mayor probabilidad de circulación, de irrigación y por lo tanto mayor posibilidades de proliferación y de producir metástasis. Esto es un punto muy importante que tenemos que tener y nos permite diferenciar o ver la agresividad que puede tener un cáncer a diferencia del otro. A la vez también, así como hay ciertos genes facilitadores, también hay genes supresores. Se ha visto, por ejemplo, que el gen P53 localizado en el cromosoma 17 interviene en la reparación del daño del DNA e induce a la célula a entrar en apoptosis.
por un lado estamos viendo algunos genes que van a estar suprimidos para que se genere la apoptosis, pero por otro lado también van a haber otros genes que van a suprimir, van a facilitar esta apoptosis. La alteración de este gen principalmente está asociado a los tumores que se presentan a nivel humano, pero también hay otro gen que es el NM23, es un gen supresor localizado también en el cromosoma 17 que se asocia mayormente en aquellos tumores que son metastásicos y que por cierto son de peor pronóstico. A la vez también hay algunas proteasas e inhibidores de proteasas. La invasión de los tumores y la metástasis que se puede producir por estos tumores van a depender de la destrucción de la matriz extracelular y de la membrana basal de los vasos, con el paso a la circulación de las células tumorales. Por eso es que se puede dar esa facilidad de producir metástasis. Los tumores con alto nivel proteolítico tienen más capacidad invasiva. Quiere decir que el mayor daño que tengan los vasos a nivel o alrededor de estas células tumorales van a exponer mucho más de que estas células puedan llegar a la circulación y pueda diseminarse con facilidad. Uno de los sistemas proteolíticos más importantes es el activador de plasminógeno. Incluye una proteasa, el receptor de esta proteína y el inhibidor del activador de plasminógeno, que al final son los que se van a ver afectados para que pueda producirse metástasis por estas lesiones, por este tumor. Adicionalmente, se ha visto de que el cáncer tiene una sobreposición contra este sistema, ¿no? Y al tener una sobreexposición, como hemos visto, al tener una sobreexposición al sistema UPA, lo que va a producir es un daño mayor del tejido que envuelve los vasos alrededor de este tumor y va a producir la exposición o la sobreexposición de estas células cancerígenas para que sean diseminadas y por lo tanto produzcan mayor posibilidad de metástasis. Se han descrito también diferentes proteasas en cáncer como la metaloproteína, la catepsina D o la trixina, entre otros, ¿no? Y todas ellas tienen como función justamente debilitar la circulación circundante para que se facilite la diseminación tumoral. Otro factor muy importante que he hecho mucho hincapié en la parte de las prácticas con los alumnos es la importancia que tiene el Helicobacter pylori como un factor broncogénico en estos casos para el cáncer gástrico, ¿no? Se ha visto en estudios en la población japonesa que el 2.9% de los pacientes que están infectados por Helicobacter pylori han desarrollado cáncer comparado con aquellos pacientes que no están infectados. Si ustedes ven esta comparación, ustedes me pueden decir, doctora, pero ese porcentaje no es significativo, pero se imaginan de que ese 3% justo toque para un paciente o para una persona de que realmente tenga factores broncogénicos y que tenga cierta predisposición genética para poder llegar a un cáncer. Parece muy poco, un 2.9%. Eso nos dice que no todos los pacientes que tienen infección por Helicobacter van a llegar a ser un cáncer y viceversa, no todos los pacientes que tienen cáncer tienen relacionado el Helicobacter, pero tenemos que considerarlo como un factor predisponente etiológico que podemos nosotros manejar para poder evitar que continúe este ciclo y llegar a un cáncer. De los infectados por Helicobacter pylori, solo una minoría desarrollan cáncer, que es lo que estaba conversando con ustedes, máximo llegan a una población mundial del 5%. El inicio de la carcinogénesis se ha vinculado al estrés oxidativo generado por la sintasa del ácido nítrico, que es producido por las células inflamatorias en respuesta a la inflamación. ¿Qué quiere decir? De que al estar presente este Helicobacter, lo que va a producir es una alteración morfológica de estos tejidos, de la misma mucosa gástrica, condicionada por la inflamación persistente que lleva a la presencia de la bacteria. Entonces, esta inflamación persistente genera un cambio de la célula y pasa el ciclo completo de transformación de las células, que va a ser de una célula de mucosa normal. Al estar expuesto al Helicobacter pylori, va a llegar a lo que nosotros llamamos una gastritis crónica superficial. Puede llegar a ser una gastritis atrófica que se considera como un factor de riesgo y que nosotros amerita que hagamos seguimiento en esos pacientes porque es un factor para que pueda llegar a ser cáncer. Esta gastritis atrófica llegará a una metaplasia, llegará a una displasia y un cáncer gástrico. Entonces, si nosotros
dentro de todos los factores etiológicos que tenemos para el desarrollo del cáncer, si nosotros erradicamos uno de esos factores, estamos disminuyendo en un 5% la probabilidad de que la población pueda tener cáncer. El Helicobacter pylori, como habíamos mencionado, causa un incremento de la proliferación celular y daño del DNA y reduce los potenciales factores protectores como la vitamina C en las células gástricas. Acuérdense que el Helicobacter pylori vive netamente en la mucosa gástrica porque vive en un pH ácido. No hay ninguna parte de nuestro organismo que mantenga un pH tan ácido como el estómago. Entonces, la bacteria vive en ese entorno ácido. Y al vivir en ese entorno ácido, va a producir una alteración de la formación de moco, un adelgazamiento de la mucosa y una transformación del tejido. Por un lado, puede producir la gastritis atrófica y por otro lado puede producir una proliferación de células ya, digamos, transformadas y generar una metaplasia intestinal que al final se considera como lesiones premalignas que pueden desencadenar en un cáncer. Existen algunas cepas de Helicobacter que son mucho más virulentas que otras, ¿no? Que van a producir más proteínas citotóxicas asociadas al GNA como el KK o el AK. Y se ha asociado también con mayor daño a nivel del epitelial y una mayor producción de citoquinas. Pero estos son pruebas genéticas que muchas veces no los logramos identificar y como son muy costosas y en nuestro país no tenemos todas, por eso que nosotros procuramos erradicar ese factor de riesgo de arranque sin importar la cepa que pueda tener este Helicobacter. Lo que sí es importante conocer es que más del 90% de las cepas del Helicobacter pylori que tenemos a nivel de Lima son Kappa, por lo tanto tienen una actividad mucho más pro-oncogénica y proinflamatoria que otras. Cuando nosotros hablamos del cáncer gástrico, tenemos que hablar de una variedad, que es el cáncer gástrico difuso hereditario. Es una variación por un problema genético autosómico dominante. Está asociado a los cambios o mutaciones causados por un gen llamado CDH1, lo que aumenta las posibilidades de cáncer gástrico, enema de mama y cáncer colorectal. El diagnóstico se realiza basado con la combinación de los hallazgos, tanto en la historia médica del paciente, la familia y los resultados de estudios genéticos que en algunos casos se puede realizar. El estudio genético para identificar este gen ha encontrado hasta en un 30% de las familias con cáncer gástrico difuso hereditario que tienen este gen. Con esto, ¿qué quiero decir y cuál es el mensaje más importante que ustedes tienen que tener en su cabeza? Un cáncer gástrico, no todos los cánceres gástricos son hereditarios. Puede tener una predisposición genética, mas no siempre va a ser hereditario. Cuando nosotros tenemos la sospecha de que estos pueden ser hereditarios, cuando tenemos historia familiar de cáncer, tenemos a veces tíos, abuelos, papá o hermanos y muchas veces pacientes jóvenes que son detectados de cáncer. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes jóvenes o pacientes con primer, segundo grado de consanguinidad con historias de cáncer, tenemos que hacer estudios preventivos o de screening en esos pacientes porque pueden tener una variedad genética que pueda conllevar a un cáncer gástrico difuso hereditario. Cuando nosotros podemos definir con exactitud de que realmente puede haber un cáncer difuso hereditario cuando hacemos un estudio genético, que no siempre lo hacemos. Aquí en el país principalmente lo realizan los institutos de oncología, lo que es el INEN, lo que es Oncosalud. Normalmente no es de rutina buscar los estudios genéticos para ver si es que hay descendencia a nivel de la familia, pero sí podemos nosotros fácilmente hacer la historia familiar para ver si es que realmente hay esta predisposición que puede llevar a otros familiares a desarrollar cáncer. Cuando nosotros hablamos de la histología del cáncer gástrico, tenemos que tener en cuenta, las clasificaciones en realidad del cáncer son varias, va a depender de su relación de tipo histológico, de su tipo de diagnóstico, si es que está relacionado a cáncer hereditario o no, a sus características endoscópicas. Entonces, vamos a tener ciertas características que nos van a predecir, uno, la agresión del cáncer y dos, la posibilidad de compromiso de otros órganos del cáncer, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la histología, cuando hablamos de la clasificación histológica del cáncer, vamos a tener dos grandes grupos de tipos histológicos de cáncer, el tipo intestinal y el tipo difuso. El tipo intestinal tenemos
el adenocarcinoma tubular y el adenocarcinoma papilar. Cuando hablamos del tipo histológico del cáncer tipo difuso, estamos hablando de un adenocarcinoma de células de anillo de sello, de carcinoma indiferenciado y carcinoma mucinoso. ¿Por qué es importante saber el tipo histológico del cáncer? Porque se dice y está visto de que aquellos pacientes que tienen los cánceres de tipo difuso, o sea, adenocarcinoma en célula de anillo de sello, carcinoma indiferenciado y carcinoma mucinoso, son mucho más agresivos, tienen más riesgo de metástasis y menor pronóstico. Entonces, es importante tipificar a esos pacientes en el tipo histológico. Cuando hablamos nosotros del tipo hereditario, el tipo hereditario está más relacionado al tipo difuso, como hemos mencionado, ¿no? Es un tipo más indiferenciado y hay ciertos criterios que nosotros debemos de tener en cuenta, como les mencionaba, para nosotros pensar que ese paciente puede estar cursando con un tipo de cáncer hereditario, ¿no? Entonces, cualquier paciente con 2 casos documentados de cáncer difuso en familiares de primer y segundo grado de consanguinidad en pacientes jóvenes menores de 50 años, que era lo que les estaba mencionando, o 3 o más documentados de cáncer difuso en familiares de primero o segundo grado de consanguinidad a cualquier edad, sea joven, adulto, adulto mayor. Cualquier individuo con cáncer difuso menor de 40 años. Mientras más joven el paciente sea identificado con cáncer, más sospecha de que sea un cáncer hereditario. Y eso es algo que sí lo tienen que tener bien grabado. Cualquier individuo con cáncer difuso o cáncer lobular y cáncer lobular de mama. Ya hemos visto anteriormente de que hay ciertas cargas genéticas de que están relacionados no solamente al cáncer gástrico, sino también a colorectal y a mama. Un familiar con cáncer difuso de estómago y otro con cáncer lobular de mama. Un familiar con cáncer difuso de estómago y otro con cáncer de colon, de células en anillo de sello. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Primero, tenemos que evaluar muy bien el tipo de paciente que nos estamos enfrentando, ver su historia familiar, indagar si es que alguien más en la familia tiene algún tipo de cáncer, a qué edad ha sido diagnosticado el cáncer. Mientras más joven se ha identificado el cáncer, más posibilidad de agresividad y de que sea un cáncer hereditario en ese paciente. Entonces son puntos muy importantes que esos se los pueden sacar con una buena anamnesis, una buena historia clínica. Y hay algunos criterios también que se utilizan ampliados en aquellos países que tienen alta incidencia de cáncer, en los cuales se describe 3 casos documentados en una familia, siendo uno de ellos algún familiar de primer grado de los otros 2, compromiso de 2 generaciones sucesivas. Por ejemplo, tengo a mi abuelo con cáncer, a mi papá con cáncer, entonces ya tengo que empezar a sospechar de que realmente hay un factor hereditario por ahí. Y aquellos familiares o pacientes que son diagnosticados con cáncer gástrico con menos de 50 años de edad. Entonces, siempre, y ese es un mensaje que tiene que quedar bien grabado, la edad corte para poder nosotros comenzar a sospechar o comenzar a estudiar mucho más al paciente son 50 años. Incluso las guías de prevención actualmente del cáncer indican que a nivel de cáncer gástrico, todo paciente mayor de 50 años debe tener al menos una endoscopía de screening alguna vez en su vida. Así no tenga sintomatología, así no tenga antecedentes familiares, así no tenga ninguna molestia, porque es la edad corte en la que podemos encontrar algún factor ambiental o algún factor a nivel de la mucosa que pudiera llevarse al riesgo de tener cáncer. Por eso que la edad corte son 50 años y los antecedentes familiares son muy importantes. Entonces, como hemos visto, hay factores de riesgo definitivos que tienen que llevar una vigilancia. Aquellos pacientes que tienen displasia de alto grado, poliposis adenomatosa familiar, y en aquellos pacientes que tienen adenomas, lesiones de tipo adenoma. Hay algunos factores de riesgo que llevan a seguimiento definitivo, pero que no necesariamente tienen que llevar vigilancia.
Por ejemplo, la metaplasia intestinal, la gastritis crónica trófica y la infección por Helicobacter pylori. ¿Qué quiere decir definitivos y vigilancia? Quiere decir que requiere sí o sí vigilancia con estudio endoscópico. Los definitivos solos quiere decir de que podemos seguirlos de forma continua, pero sin necesidad de un estudio endoscópico continuo. Va a depender mucho del cuadro clínico del paciente y de otros métodos no invasivos que tengamos para poder evaluar. Aquellos factores de riesgo probables que puedan llevar a un seguimiento más exhaustivo son los pacientes por gastrectomía y anemia perniciosa. Posibles: enfermedad de Menetrier, ingesta elevada de alimentos salados ahumados, ingesta elevada de alimentos mal conservados, baja ingestión de frutas y verduras, y cuestionables que tengan que llevar algún seguimiento, que incluso lleva muchos debates y discusiones hasta en los mismos especialistas, el seguimiento de aquellos pólipos hiperplásicos, pólipos de glándulas fúngicas o úlceras gástricas benignas, ¿no? Incluso en las clases que llevábamos siempre les decía, ¿no? ¿Las úlceras gástricas requieren seguimiento endoscópico? No, solamente requieren seguimiento endoscópico aquellas que tenemos la duda o la sospecha de que puedan degenerar en malignidad o que tengan signos de malignidad y que tengamos que seguirlas. Importante que se aprendan esto, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, mayormente es asintomático. Los pacientes no suelen tener sintomatología, incluso cuando tienen ya un cáncer avanzado. Normalmente llegan cuando ya está muy, muy avanzado el problema. Mayormente es asintomático hasta en un 80% de pacientes en cáncer temprano y hasta en un 60% en cáncer que ya está más avanzado. Sus síntomas pueden ser desde lo más simple, como síntomas distéticos, sintomatología ulcerosa, saciedad temprana, algunos pueden tener dolor abdominal, a veces náuseas matutinas, pero ya cuando empieza a presentar o empieza a avanzar el problema, ya vienen con disfagia, vienen con hemorragias digestivas, vienen con síndromes consuntivos o con alguna masa palpable. Entonces, no tiene un cuadro clínico florido que nos haga pensar directamente que este paciente tiene cáncer. Entonces tenemos que sospecharlo, tenemos que buscarlo. Algunos signos cuando ya encontramos la enfermedad más avanzada es cuando ya encontramos una masa que ya es palpable, una masa gástrica palpable, cuando ya encontramos un hígado grande y mayormente eso es secundario a metástasis. Cuando ya encontramos ascitis, que es signos de carcinomatosis, cuando encontramos el nódulo de Virchow, que es la adenopatía supraclavicular izquierda, cuando encontramos el nódulo de Irish, cuando encontramos una adenopatía axilar anterior izquierda, cuando encontramos nódulos umbilicales, cuando encontramos una masa perirectal, que es el espacio de Blumer, o cuando encontramos masa de ovario en aquellos pacientes que tienen tumor de Krukenberg también asociado al cáncer gástrico, ¿no? Entonces, también hay nódulos de la hermana María José, el nódulo de Virchow, el tumor de Krukenberg, que está relacionado también al cáncer gástrico. Signos con los cuales pueden debutar estos pacientes, principalmente asociados a lo que nosotros llamamos los cuadros paraneoplásicos, ¿no? Pacientes que encontramos una anemia hemolítica microangiopática y no identificamos la causa, deben de tener un estudio también de endoscopía alta para descartar que esa sea una manifestación paraneoplásica de un cáncer que está ahí latente. También aquellos pacientes que pueden tener una nefropatía membranosa, keratosis seborreica, lesiones pigmentarias, filiformes y papulares en los pliegues cutáneos y mucosos, como lo que nosotros denominamos la acantosis nigricans. Tenemos que buscar también, más aún si tienen factores de riesgo, son pacientes que tienen que ser sometidos a un estudio endoscópico, así no tengan sintomatología. Pacientes con coagulación intravascular crónica, que pueden llevar a trombosis arterial y venosa, ¿no? Que es el síndrome de Trousseau, que también nos lleva a pensar la posibilidad de que esto sea una manifestación de un cuadro paraneoplásico relacionado a un cáncer gástrico o también la dermatomiositis como otra manifestación. Como le mencionaba, las clasificaciones son diversas, ¿no? Tenemos la parte histológica, que era lo que les estaba mencionando, que hemos visto cuál es la clasificación. Tenemos también otra clasificación según MINC,
tenemos el tipo expansivo, que era el intestinal, que ya lo hemos mencionado, el tipo filtrante, que es el difuso, y hemos dicho que el difuso es el más agresivo, donde el más característico es el de las células de anillo de sello. Hay otras clasificaciones que también hacen referencia, pero al grado de diferenciación celular. Quiere decir si es que la célula cancerígena está bien diferenciada, moderadamente diferenciada o poco diferenciada. Mientras menos diferenciados estén, más posibilidades de que sean agresivos estos cánceres. Las características celulares, extracelulares, es papilar, coloide, medular, pero principalmente son por las características histopatológicas. Pero a la vez también tenemos clasificaciones endoscópicas. Las clasificaciones endoscópicas son aquellas clasificaciones que a nosotros nos van a permitir, por un lado, decir, esto es probable de un cáncer gástrico temprano o es un cáncer gástrico avanzado. Y si es un cáncer gástrico temprano, de acuerdo a estas características, ¿tiene posibilidad o criterio de que sea extirpado de forma endoscópica o tiene criterios de ser extirpado de forma quirúrgica? Y cuando hablamos de una clasificación endoscópica en cáncer avanzado, nos puede ayudar a predecir la posibilidad de que tenga metástasis y que ese paciente pueda llevar, porque si ya hablamos de un cáncer avanzado, no tiene criterios para extirpación endoscópica, tiene que ir de frente a cirugía, siempre y cuando no esté en un estadio 3-4. Entonces, cuando nosotros hablamos de una clasificación gástrica precoz, estamos hablando netamente de las lesiones elevadas. Cuando ustedes, no sé si habrán escuchado esas clasificaciones de Paris, son las más conocidas que nosotros conocemos. Cuando hablamos de cáncer gástrica precoz, estamos hablando de aquel adenocarcinoma gástrico que afecta únicamente la mucosa y o la submucosa, pero la capa más superficial. Entonces, mientras no coja esta lesión cancerígena en la capa muscular, es extirpable endoscópicamente. ¿Cómo nosotros podemos definir? Nosotros en la endoscopía vemos hasta este nivel, vemos hasta la capa mucosa. Nosotros no podemos evaluar profundidad. Y si nosotros queremos ver más allá y queremos ver la profundidad de la lesión que no me haya cogido la muscular, para eso hay otros métodos endoscópicos como la ecoendoscopía que me va a permitir definir la profundidad para saber si es que esta lesión es extirpable endoscópicamente o no. De acuerdo al diagnóstico endoscópico del cáncer temprano, tenemos la clasificación de Ehrlich cáncer. Por ejemplo, esto es una clasificación de superficial elevado, que es un tipo 2A, ¿no? Es una lesión de bordes elevados, de bordes aparentemente definidos, pero con un centro levemente deprimido. Un Ehrlich cáncer tipo 2C, superficial y deprimido, ¿no? Acá es muy tenue una depresión central. En cambio, acá uno ya lo ve como si fuera una margarita, ¿no? Los bordes bien delimitados, elevados, pero con un centro superficial deprimido. En cambio, esto ya es un Ehrlich cáncer tipo 3, ya es una lesión ulcerada netamente, ¿no? Esto es más úlcera que bordes. En cambio, este es más bordes que úlcera. Esto es lo que nos diferencia. Lo más probable es que estas lesiones 2A y 2C puedan ser extirpables endoscópicamente, pero cuando ya es muy ulcerado, ya nos habla de una posibilidad de profundidad mayor que probablemente traspase la muscular y no sea de posibilidad de resección endoscópica. Cuando nosotros hablamos de cáncer avanzado, estamos hablando ya de lesiones que comprometen más allá de la muscular. Y ahí nosotros utilizamos la clasificación de Borman. La clasificación de Borman tiene 4 estadios: proliferativo, proliferativo, ulcerado, ulcerado y indiferenciado, lo que nosotros llamamos la limititis plástica, ¿no? Entonces, esta es una clasificación muy frecuente que nosotros utilizamos para poder definir las lesiones. Cuando nosotros hacemos una evaluación endoscópica, acuérdense primero de estas fotitos simples, ¿no? Proliferativo, cuando hablamos de proliferativo, estamos hablando de que prolifera, crece hacia la luz. Proliferativo ulcerado ha crecido, pero a la vez tiene una parte deprimida. Ulcerado, donde prácticamente no tiene bordes y todo está excavado. Y el Borman 4, cuando ya es todo un tejido totalmente irregular, todo deforme, no hay hay de todo, hay úlceras, depresiones, está totalmente alterada la arquitectura. Borman 1,
proliferativo, que era lo que les estaba mencionando, protruye hacia la luz. Y este tipo de lesiones, si nosotros hacemos una comparación a nivel de una imagen tomográfica, que por cierto lo que tenemos que hacer es solicitar en estos casos, cuando nosotros a la vez queremos ver la lesión, pero a la vez estadiar, tenemos que solicitar una tomografía con contraste oral y endovenoso, porque al hacer una dilatación con el contraste oral vamos a poder delimitar las paredes. Ven una pared totalmente delgada, 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 y acá ¡pum!, prolifera, con una proliferación totalmente irregular, ¿no? Y acá nuevamente delgado, delgado, delgado. Entonces acá estamos hablando, si hacemos una comparación de la imagen endoscópica con la tomográfica, de una lesión proliferativa a nivel de cuerpo, curvatura mayor, tipo Borman 1. Comparación de esta, ¿no? Esta es una clasificación de Borman 2. Esto es netamente proliferativo, pero esto prolifera, o sea, sale hacia la luz, pero a la vez también está con un centro deprimido, una úlcera. Si esto lo comparamos a nivel de la tomografía, vamos a ver que una pared totalmente delgada, 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 y a nivel de curvatura mayor, una lesión proliferativa, pero con áreas ulceradas deprimidas a nivel central. Entonces, esta es una lesión proliferativa ulcerada de tipo Borman 2, nivel de curvatura menor. Cuando hablamos de Borman 3, estamos hablando netamente de una úlcera infiltrante. Acá no vemos bordes sobrelevados, acá no vemos nada que protruya hacia la luz, acá simplemente vemos una úlcera totalmente deforme. Recuerden las úlceras cuando les mostraba los videos, las úlceras benignas, ¿no? Son úlceras de bordes discretamente elevados, congestivos, erosionados, de bordes bien delimitados y con un centro de cubierto que puede ser de fibrina, ¿no? En este caso no. Miren la úlcera. ¿Dónde están los bordes? No encontramos bordes. Hay fibrina, sí, pero es totalmente irregular. No encontramos ni inicio ni fin de la úlcera. Entonces, eso nos dice de que esta es una úlcera maligna, esta es una lesión ulcerada. Por lo tanto, esta es una lesión ulcerada que compromete más curvatura mayor de bordes irregulares a nivel de cuerpo distal. Esto es un Borman 3, ulcerado infiltrante. Cuando nosotros hablamos de Borman 4, estamos hablando de lo que nosotros llamamos una limítico infiltrativo. O sea, acá hay tanto de infiltrativo como de proliferativo. En esta parte no lo podemos ver bien, pero miren, tremenda úlcera, y por acá todo está rechoncho. Yo como siempre les digo de una forma simple, ¿no? Miren, parecen eso unas salchichas, todo completamente congestivo, erosionado, de bordes irregulares esta úlcera. Entonces hay una mixtura de presentación, y esto lo que nos menciona es un Borman 4. En estos casos, siempre hay esa discusión de que cuando solicitamos los marcadores tumorales, ¿no? Y en realidad los marcadores tumorales no nos sirven de métodos diagnósticos cuando nosotros tenemos la sospecha de que vaya a haber un cáncer gástrico. Netamente nosotros lo sospechamos cuando hay antecedentes o en aquellos pacientes que tienen cierta sintomatología, así sea dispéptica, tipo gastritis, pero que no mejoran al tratamiento, ¿no? Esos pacientes que vienen a la consulta constantemente, que tienen sintomatología continua y que tienen antecedentes familiares, son los primeros que nosotros tenemos que empezar y hacer estudio endoscópico. Los marcadores tumorales solamente nos sirven para seguimiento, no para diagnóstico. Entonces, ya hemos visto la historia clínica del paciente, le hemos encontrado los antecedentes, le hemos hecho el examen físico, hemos llegado al diagnóstico clínico, diagnóstico endoscópico. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta lesión? Tenemos que clasificarla, tenemos que explicarle al paciente. No sabemos si es que el tumor o la lesión está ubicado netamente en el estómago o ha ocasionado metástasis. Entonces, para eso necesitamos guiar a este paciente. ¿Cómo lo estaríamos con tomografía? La tomografía lo que nos va a permitir evaluar es la extensión de la lesión para ver si es que este tumor tiene criterios de operabilidad y resecabilidad. Entonces, decirle al paciente, ¿sabe que se puede operar y salvar o no se puede operar? Definitivamente lo que solamente tenemos son manejos paliativos. En el caso de
estadios clínicos 1, 2, muchas veces son pacientes que pueden ser recuperados, pero pacientes con estadio 3, 4 ya muchas veces van a tratamientos paliativos. Entonces tenemos que tener en claro que los criterios de operabilidad, criterios en los que podemos extirpar el tumor, y eso es después que se ha hecho un estudio tomográfico y que no se encuentre metástasis a distancia. Así tenga comprometido ganglios perirregionales, pero no hay metástasis a distancia, esa lesión puede ser resecable. Resecciones no curativas paliativas en pacientes en que no se puede efectuar una resección completa, solamente si es que el paciente presenta sangrado, perforación o retención gástrica o obstrucción. Entonces, por un lado yo lo puedo operar para curarlo del cáncer, pero por otro lado también lo puedo operar como un manejo paliativo de ese cáncer cuando el paciente sangra incansablemente, o sea, no se va a morir de cáncer, se va a morir de hemorragia. Entonces, no es posible permitir en esta era a un paciente que se muera por hemorragia. Entonces, esos pacientes se trata de operar, pero solamente para mejorar su calidad de vida. Igual, si un paciente se obstruye por un tumor, lo que tenemos que hacer es una derivación para poder mejorar el cuadro obstructivo y que al menos pueda tener una mejor calidad de vida. Pero en qué pacientes definitivamente no se reseca ese tumor cuando tenemos signos de carcinomatosis, cuando ya hay compromiso de grandes vasos, cuando hay neuropatías metastásicas que ya están retropancreáticas, mesentéricas o lumboórticas, y en los casos de tumor de Krukenberg. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del cáncer? Va a depender del estadio. En aquellos pacientes que tienen un early cáncer que solamente compromete hasta la submucosa sin comprometer la muscular, el manejo es endoscópico. Son pacientes que se le hace una resección endoscópica cuando son lesiones principalmente menores de 2 centímetros o hasta 3 centímetros, pero con técnicas más diferenciadas, en el caso del cáncer temprano. En el caso del cáncer avanzado, principalmente es cuando tienen criterios de operabilidad o en aquellos cáncer temprano que son mayores de 3 centímetros, esos pacientes van a quirúrgicos, manejos quirúrgicos. En aquellos pacientes que tienen un cáncer gástrico pueden tener también criterios de inoperabilidad, ¿no? Aquellos pacientes que hacen rechazo de la cirugía, o sea, el paciente y la familia y su sede no quieren que se toque el tumor, simplemente prefieren que el paciente viva, disfrute, porque muchas veces los pacientes van a un tratamiento neoadyuvante, coadyuvante, con quimio, entonces no quieren, y más aún cuando son personas muy avanzadas, ¿no? Entonces, cuando ya hay una negativa del paciente o de la familia, no se toca. Pacientes que tienen alguna enfermedad grave concomitante, ¿no? Que contraindique la cirugía, no van a cirugía, o como les dije, cuando haya metástasis a distancia. Muchos pacientes van también a manejo asociado de quimioterapia como parte de la ayuda para el manejo de estos pacientes, principalmente en tumores gástricos y de la unión esófago-gástrica que son operables. Van a quimio como para mejorar, disminuir el tumor y mejorar también la sobrevida y la calidad de vida del paciente. Y en algunos cánceres que están avanzados, como para mejorar un poco la sobrevida, se dan algunas combinaciones de quimioterapia como para poder prolongar la sobrevida hasta unos 6 meses. Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de cáncer gástrico endoscópico más biopsia, nosotros tenemos que estadiar ese paciente. Si son lesiones tempranas de cáncer, el estadiaje se hace por ecoendoscopía. Pero cuando son cáncer más grandes o avanzados, se hace el estadiaje por tomografía, por resonancia o PET scan, mucho más raro, y raras veces por la paroscopía exploratoria. Si es que la enfermedad está localizada y no compromete la muscular, muchas veces se hace manejo endoscópico y cuando son mayores de 3 centímetros se hace una cirugía mayormente curativa. Cuando la lesión está localmente avanzada, cuando hay compromiso incluso hasta ganglios
perigástrico, se hace cirugía más adjuvance de quimio, o se espera primero o se planifica también dar quimioterapia perioperatoria, que es la neoadyuvante cirugía más una quimio adyuvante. Y en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad metastásica, muchas veces solamente dan quimio o solamente manejo sintomático. Por lo tanto, antes de llegar a un cáncer, muchas veces lo que preferimos es hacer prevención. Para la prevención, nosotros tenemos que considerar la prevención primaria, que se refiere a disminuir la exposición a los factores de riesgo que ya hemos mencionado, o aumentar la resistencia de la mucosa ante factores de riesgo. Y esto principalmente por 3 acciones. 1, erradicar el helicobacter. 2, eliminar el cigarrillo. Y 3, mejorar los hábitos en ingesta de los alimentos, eliminación de las comidas saladas o preservadas y el aumento de ingesta de frutas y verduras. Cuando hablamos de prevención secundaria, estamos hablando de que ya el paciente tuvo cáncer, se curó del cáncer, pero también tenemos que hacer tratamiento precoz de ese cáncer, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros, ni bien identificamos alguna lesión sospechosa, tenemos que tratarlo de forma temprana para que ese paciente no progrese un cáncer avanzado y sea una resección curativa. Y en aquellos pacientes para prevención terciaria se refiere al tratamiento, rehabilitación y paliación para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico. En realidad, el pronóstico para estos pacientes es muy variable, va a depender del estadio en el que se diagnostique, lo avanzado de la enfermedad, la localización de la lesión en la que se encuentre y obviamente de qué tanto él y la familia quiera tratar de acuerdo también a los factores de riesgo del paciente y a la edad que tenga, ¿no? Bien, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Quedó todo claro? Lisette, dime. Doctora, buenas tardes. Una consulta. En la última parte que menciona aumentar la resistencia a la mucosa, ¿cuáles serían las maneras para poder hacerlo? Justamente es disminuyendo aquellos factores de riesgo que me vayan a dañar la mucosa. El Helicobacter pylori es uno de los principales factores que tiende a producir transgresión de la mucosa, disminuye la formación de moco, adelgaza la mucosa y expone la vasculatura y la mucosa, la submucosa, al ácido que se está produciendo constantemente. Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer es erradicar el Helicobacter y evitar aquellos factores que producen mayor estímulo de la formación de ácido o mayor daño de la mucosa, como es la ingesta de cigarrillo, la ingesta de alcohol, la ingesta de comidas ahumadas, y mejorando los hábitos de alimentación, dejar esos ayunos prolongados, evitar comer alimentos muy costosos o muy pesados o muy aderezados que al final van a dañar la mucosa. A eso es lo que se refiere. ¿Alguna otra duda o consulta, chicos? Mensajes prácticos para llegar a casa. Una buena historia y una buena anamnesis viendo la historia familiar del paciente les puede ayudar a identificar si es que ese paciente tiene factores de riesgos de primer o segundo grado de consanguinidad que hagan que así ese paciente no tenga ninguna sintomatología, deba de hacerse alguna endoscopía siempre y cuando sea mayor de 50 años. Si son pacientes que tienen antecedentes familiares de primero o segundo grado con cáncer gástrico y es menor de 50 años, hay que averiguar la edad en la que los familiares han sido diagnosticados. Por ejemplo, mi papá tuvo cáncer gástrico a los 50 años. Entonces yo, a partir de los 40 años, 10 años antes de la fecha del diagnóstico de mi familiar, debo ya de estar haciendo mi estudio endoscópico, principalmente porque estamos en la edad límite en la que les digo de que esos pacientes pueden tener más posibilidades de cáncer hereditario que descienda o se herede con la familia. Entonces, es importante que hagamos prevención. Eduquemos a nuestros pacientes con una buena alimentación, una dieta saludable, comer a sus horas, identificar el Helicobacter, tratar el Helicobacter, principalmente en aquellos pacientes que tienen mayores factores de riesgo, y educar a la población para hacer estudios endoscópicos de screening, principalmente si tienen antecedentes familiares. Bien, chicos, si no hay ninguna duda,
o pregunta. Hemos terminado la teoría del día de hoy. Nos vemos el día sábado en la discusión de caso clínico.